Vamos entonces a empezar. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 7 del versículo 7 al versículo 25. Novena clase, se titula Guerra contra el pecado. Y un repaso rapidísimo de lo que han sido nuestras primeras, ya no primeras porque pues ya estamos en la mitad del camino, nuestras primeras 8 clases. Nos fundamentamos en la necesidad de todo el mundo de un Salvador por la condición de pecado en la que estamos los seres humanos. Luego la respuesta a ese problema o a esa necesidad vino por medio de la justificación, que es solamente en Cristo por medio de la fe. Y las últimas 2 clases, que se titularon Nuestra posición en Cristo, vimos muertos vivientes y esclavos por amor. Y eso nos deja entrando en Romanos capítulo 7 a una de las porciones más interesantes de las Escrituras, más ricas también y llenas de gracia, y creo que la vamos a disfrutar mucho en el día de hoy. Y entonces para eso quiero que, como siempre lo hemos hecho, leamos de la versión del mensaje. Romanos capítulo 7 del 7 al 25 dice lo siguiente. Tal vez si alguien está en el sonido, necesito que bajemos un poquito el volumen, lo siento muy alto. Dice: puedo oírlos decir, si el código de la ley era tan malo, no es mejor que el pecado en sí mismo. Eso ciertamente es falso. Ese código de la ley tenía una función perfectamente legítima. Sin sus claras guías para lo bueno y lo malo, el comportamiento moral hubiera sido mayoritariamente una tarea de adivinación, si no fuera por el mandamiento conciso y quirúrgico de no codiciarás. Yo podría haber disfrazado mi codicia para que pareciera una virtud y hubiera acabado con mi vida. Esto es fundamental para lo que vamos a ver hoy, porque Pablo dice: si no hubiese ley, tendríamos que adivinar quién está pecando y quién no está pecando. Pero la ley es la que nos ayuda a determinar cómo se ve y cómo se manifiesta el pecado. ¿No recuerdas cómo era? Yo lo recuerdo perfectamente. El código de la ley empezó como una excelente obra maestra. Lo que sucedió, sin embargo, fue que el pecado encontró una forma de pervertir el mandamiento, volviéndolo tentación, haciendo un pedazo de fruto prohibido a partir de él. El código de la ley, en lugar de haber sido usado para guiarme, fue usado para seducirme. Sin toda la parafernalia del código de la ley, el pecado se veía bastante aburrido y carente de vida. Y yo vivía por ahí sin prestarle demasiada atención. Pero una vez el pecado puso sus manos sobre el código de la ley y se puso al descubierto con tanta finura, yo fui engañado y caí en la trampa. El mismo mandamiento que se supone debía guiarme hacia la vida fue absolutamente usado para hacerme caer, tirándome de cabeza. Así que el pecado estaba bien vivo y yo estaba muerto como una piedra. Pero el código de la ley en sí mismo es bondad de Dios, sentido común. Cada mandamiento es un consejo sano y santo. Ya puedo escuchar su siguiente pregunta. ¿Quiere esto decir que no puedo ni siquiera confiar en lo que es bueno, es decir, en la ley? ¿Es el bien tan peligroso como el mal? De nuevo, no. El pecado simplemente hizo lo que el pecado sabía hacer, usar el bien como una fachada para tentarme a hacer lo que terminaría o terminará por destruirme. Al ocultarse entre los mandamientos de Dios, el pecado hizo mucho más daño del que jamás podría haber logrado por sus propios medios. Puedo anticiparme a la respuesta que viene. Yo sé que todos los mandamientos de Dios son espirituales, pero yo no lo soy. ¿No es esta también tu experiencia? Sí, estoy bastante lleno de mí mismo. Después de todo, he pasado un largo tiempo en la prisión del pecado. Lo que no entiendo de mí mismo es que decido de una manera y luego actúo de otra. Note que está hablando en tiempo presente, ahorita hablaremos de eso, haciendo las cosas que desprecio por completo. Así que si no puedo ser confiable para descifrar lo que es bueno para mí mismo y luego hacerlo, es obvio que el mandamiento de Dios es necesario. Pero necesito algo más, porque si conozco la ley, pero no puedo guardarla, y si el poder del pecado dentro de mí sabotea continuamente mis intenciones, obviamente necesito ayuda. Me doy cuenta de que no tengo lo que se requiere. Puedo querer cumplirla, pero no puedo. Decido hacer lo bueno, pero realmente no lo hago. Decido no hacer el mal, pero de todas maneras termino haciéndolo. Mis decisiones, así como son, no resultan en acciones. Algo ha salido mal dentro de mí y siempre termina controlando mis acciones.
Sucede tan frecuentemente que es predecible. El momento en el que decido hacer lo bueno, el pecado está ahí para hacerme zancadilla. Yo verdaderamente me deleito en los mandamientos de Dios, pero es obvio que no todo de mí se me une en ese deleite. Partes de mí se revelan de forma encubierta y cuando menos lo imagino toman el control. Lo he intentado todo y nada sirve. Estoy agotando mis posibilidades. ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? ¿No es esa la pregunta más importante? Con esto Pablo cierra, dice la respuesta, gracias a Dios, es que Jesucristo puede y lo hace. Él actuó para poner las cosas en orden en esta vida de contradicciones donde yo quiero servir a Dios con todo mi corazón y mi mente, pero soy impulsado por el pecado a hacer algo totalmente diferente. Vamos entonces a desenredar esta maraña del apóstol Pablo. Guerra contra el pecado es el título de nuestra clase y quiero empezar con Romanos 7 en la versión Reina Valera. Dice en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, 10º mandamiento. La gran pregunta ¿es mala la ley? Es lo que está planteándose Pablo. ¿Será que la ley es mala? Porque si ustedes se acuerdan, en la clase anterior Pablo cerró con una analogía entre el pecado, la ley, Cristo y el matrimonio. Y él dijo, Cristo nos liberó de alguna manera de ese viejo yugo que nosotros teníamos o ese viejo matrimonio que teníamos con la ley y ahora estamos casados con Cristo, entonces ya estamos libres porque la ley murió y estamos libres del matrimonio que teníamos con la ley, ahora estamos libres en Cristo. Pero entonces, si Cristo me liberó, si Cristo obró para que yo ya no estuviese más bajo ese yugo de la ley, ¿significa eso? ¿Quiere decir eso que la ley es mala? ¿Por qué necesitaba yo ser libre de la ley? Y como es costumbre, la forma, si ustedes se dan cuenta ya después de 7 capítulos, es constante. Pablo se anticipa por medio de preguntas para responderlas. Es una forma muy inteligente de predicación y Pablo responde siempre de la misma manera. Dice en ninguna manera, siempre da 2 respuestas, una corta y una larga. Siempre dice de ninguna manera, pero después explica por qué, para que no nos quedemos solamente con esa respuesta. Y en ambos casos la conclusión es la misma, pero lo que él termina diciendo es no hay absolutamente nada malo en la ley de Dios. Sin embargo, sí necesitamos comprender algo, y es el para qué de la ley, o el propósito de la ley. Entonces Pablo entra primero a definir para qué existe la ley. La ley no es mala, lo que pasa es que no hemos entendido para qué es la ley y hemos hecho un mal uso de la ley. Podríamos decir, ¿esa arma es mala porque con ella están matando? Bueno, el arma no necesariamente es mala, el uso que le das al arma puede ser malo o puede ser negativo. Lo mismo pasa con la ley no es mala, pero vamos a entender para qué es la ley. Entonces hablemos primero del propósito de la ley. De hecho, yo diría que hay 3 propósitos de la ley, vamos a verlos, o yo no, lo dice el apóstol Pablo. Yo he derivado de este texto 3 propósitos, es uno solo en realidad, que ya vamos a ver cuál es, pero hay 3 propósitos que nos llevan a ese gran propósito, y para eso necesito leer entonces el 7 y el 8, dice así, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, primer propósito, porque tampoco conociera la codicia, segundo propósito, si la ley no dijera no codiciarás, y ahorita hablaremos del tercero, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Fíjese, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, se aprovechó del mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El propósito principal, el fundamental, el principal de la ley es mostrarnos el carácter del pecado. En últimas, lo que hace la ley es que define lo que es pecado y lo que no es pecado. Si no tuviéramos ley, no sabríamos qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, primer propósito de la ley es definir el pecado, el concepto de pecado, lo acota, dice, esto es pecado, esto no es pecado. Eso es lo que hace la ley. Sin ley no podríamos tener esa definición y no tendríamos cómo determinar qué es bueno y qué es malo. Y luego, de acuerdo con Romanos 7:7, donde se define y explica el concepto de pecado, lo que entendemos es que sin ella ninguno de nosotros podría entender
lo que pecado significa. Lo segundo, no solamente define el pecado, sino que revela de alguna manera nuestro propio pecado. Entonces fíjese que lo primero que hace la ley es que define el pecado, pero no solo lo define, sino que lo revela. Es decir, que es revelar algo que está tapado y que cuando yo le quito el velo se expone y se manifiesta. Entonces lo que hace el pecado es lo que hace la ley es define el pecado y revela mi condición de pecado. Lo que está diciendo Pablo es: yo pude con la ley determinar y entender mi propio pecado, y cuando él dice sin la ley el pecado está muerto, él lo que quiere decir es que la ley, al definir el pecado, revela nuestros deseos pecaminosos de violar la ley y nuestra incapacidad de cumplirla. Entonces, cuando yo me expongo a la ley, se muestra el deseo, porque no es sino hasta que me dicen no puedo, que yo identifico, yo quiero hacer lo que no puedo. Revela que hay una condición interna que quiere violar la ley y que es además incapaz de cumplirla. Con esto, el planteamiento final de Pablo es que la ley no nos puede salvar y de hecho nunca estuvo diseñada para salvarnos. Entonces, un mal uso de la ley, ¿cuál sería? Creer que nos salva. Ese es un mal uso de la ley, por ejemplo. Entonces, la ley nunca estuvo diseñada para salvar al ser humano. Siempre estuvo diseñada, como dice aquí, para conducirnos a Cristo, nunca para alejarnos de Él. Si la ley hubiese sido diseñada para salvarnos, lo que realmente estaría logrando es distanciarnos de Jesús, porque nosotros no podemos cumplirla. Pero el propósito nunca fue condenarnos. El propósito fue revelarnos la condición de pecado y por ende la necesidad que cada uno de nosotros tiene de un Salvador. Sin ley, tú no reconocerías que necesitas un Salvador. La ley revela nuestra condición, lo define, revela nuestra condición de pecado y nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo. Tres cosas: lo define, lo revela y nos demuestra que no podemos cumplirla, por ende necesitamos un Salvador. Esas son las tres cosas, o el para qué o el propósito de la ley. Ahora, después Pablo no solamente nos habla del propósito de la ley, sino nos habla de algo interesante, y es que la ley no solamente define y revela el pecado, sino que lo provoca. O sea, la ley hace que den ganas de pecar, es lo que está diciendo Pablo. Por eso entonces te leo ahorita del versículo 9, ya leímos el 8, dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió. Cuando el mandamiento vino, el pecado cobró vida. Y en el 8 dice que por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Entonces hay una evidencia de que el pecado produce algo y revive algo dentro de nosotros. La ley produce un deseo de pecar. De alguna manera, lo que Pablo está diciendo es que en cada uno de nosotros hay un deseo inherente de hacer lo que no es lícito. Y todos nos podemos identificar con eso. Todos podemos decir, sí, hay un deseo dentro de nosotros que cuando sabemos que no se puede hacer, nos dan ganas de hacerlo desde chiquitos, desde pequeñitos. Y de hecho Agustín de Hipona, o San Agustín, dijo que el deseo de hacer lo malo va mucho más allá de lo evidente. Él lo que decía es: tú no robas por robar, tú no matas por matar, tú no codicias por codiciar. Hay algo que es más profundo, y es que todos queremos ser como Dios. Y esto es muy revelador. Si ustedes comprenden esto, esta es la esencia y el origen del pecado. Comprender esto nos revela por qué los seres humanos nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Básicamente lo que nos gusta a nosotros, a los seres humanos, en el fondo lo que nosotros queremos es sentirnos de alguna manera que si pecamos nos salimos con las nuestras y entonces yo estoy tomando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el juez del universo y yo robo algo y no me pasó nada, entre comillas, porque Gálatas 6 dice que no nos equivoquemos, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, pero todavía a veces algunos somos como niños chiquitos que decimos, me salvé, porque inmediatamente no pasó nada, pero la realidad es que ese deseo de lo hice y no pasó nada, me hace sentir como Dios. Porque en otras palabras es, yo estoy siendo mi propio juez, nadie me está juzgando, no hay nadie que esté por encima de mí. Pero va mucho más profundo que eso, y yo creo que todos tenemos un deseo de estar a cargo. Piensa en eso, a todos nos gusta estar a cargo, tener el control. Nos gusta estar a cargo ¿de qué? Del mundo que nos rodea, pero especialmente de nuestras propias acciones. O sea, por lo menos, no estoy a cargo del mundo, pero por lo menos déjame estar a cargo de mis propias acciones. Y cuando nos dicen que no podemos hacer algo, entonces sentimos que están atentando contra nuestra soberanía.
Porque si a ti te gusta ser dueño de tu vida y hay algo que te dice, esto no lo puedes hacer, muy en el fondo, ¿por qué no lo puedo hacer? Si yo soy dueño de mi vida, si yo tomo mis propias decisiones. Entonces fíjate que el deseo profundo que hay en el corazón del ser humano es un deseo que va de ir en contra de toda ley y todo parámetro que me impida comportarme como yo me quiero comportar. Ahora, esto no es solamente porque a mí se me ocurrió y porque a mí me parece. Si nosotros vamos al origen, al Génesis, nos vamos a dar cuenta que el pecado original, en esencia, fue querer ser como Dios. Por eso en Génesis 3, lo que le dijo la serpiente a la mujer fue: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el pecado original. Entonces fíjate que la idea de ser como Dios fue lo que sedujo y tocó las fibras más profundas del ser humano. Quiero ser como Dios. Y como hay un principio que es el principio del lugar de origen, que lo hemos explicado, y es que tenemos que ir al origen para ver cuál es el fundamento y el piso del comportamiento del ser humano y del diseño del ser humano, si el primer pecado se gestó en esencia por un deseo de ser como Dios, todos los pecados en el fondo tienen en su esencia que nosotros queremos tomar el lugar de Dios en nuestras vidas porque queremos ser los propios jueces de nuestra vida y decidir qué está bien, qué está mal, qué nos conviene y qué no nos conviene sin que nadie externamente nos lo diga. Entonces, cada vez que yo soy expuesto a la ley, dentro de mí revive ese deseo. Y fíjate esto, entre más nos expongamos a la ley, más vamos a querer ser como Dios, porque entre más me diga, o sea, es impresionante. Esto muestra por qué es tan importante formar comunidades de gracia. No me puedo poner a predicar acá, pero necesito que comprendamos que entre más formemos comunidades de gracia, más libertad vamos a tener. La gracia no es para pecar, la gracia es libertad porque corta el vínculo y el yugo que hay con el pecado. Porque como ser humano, entre más me digan no puedo, algo dentro de mí más dice yo quiero. Mientras más le digamos a la gente, puedes hacerlo, vamos a tener comunidades que en la gracia cada vez viven más en la libertad con la que Cristo nos hizo libres sin querer andar pecando porque no tengo ese deseo inherente que está dentro del ser humano y es, si me dices que no voy a querer hacerlo. Entonces, entre más me expongan a la ley, por eso no somos legalistas, más deseo voy a tener de ser como Dios y por ende más fuerza toma el pecado dentro de mí. Por eso esta parte de la clase se llama provocando el pecado. La ley provoca el pecado. Quitamos la ley, ya no hay nada que provocar, no hago lo que se me da la gana, sino vivo en gracia, vivo en la gracia que el Señor me ha regalado. Ahora, esto es muy importante porque el pecado, por primera vez en toda la historia, viene a aparecer aquí en el libro de Romanos, manifiesto como una condición interna y no una manifestación externa. El pecado siempre había sido medido desde la perspectiva de la conducta externa, las acciones externas. Los fariseos lo que hacían era controlar la conducta, por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera están muy hermosos, pero por dentro están podridos como huesos muertos. En otras palabras, por primera vez, Pablo lo que hace es que pone el fundamento de lo que es el pecado y dice, es que les tengo una noticia, el pecado va mucho más allá de acciones externas. El pecado tiene que ver con conductas internas, con actitudes del corazón. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo, con que os han dicho tal cosa, ahora yo les digo tal otra. Y siempre Jesús, ¿qué hizo? Subir la vara y cambiar de acciones. ¿Qué hizo con el adulterio? De una acción a un pensamiento. Si tú miras a una mujer en tu mente para desearla o codiciarla, ya has cometido adulterio. Entonces, el pecado empieza a ser un asunto interno y no solamente un asunto externo. Y es lo que dice aquí en Romanos 10, 11 y 12, ya leímos del 7 al 9, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces lo que Pablo está diciendo es que
hubo un tiempo en el que él no comprendía y no entendía las demandas de la ley, sino hasta cuando el mandamiento cobró vida y entonces él cedió completamente ante el pecado. O sea, hubo un tiempo donde él leía la ley y esa ley no tenía vida dentro de él no la comprendía, pero cuando él la comprendió y entendió de lo que estaba hablando la ley, el pecado también tomó fuerza dentro de él, por eso dice que él cedió ante el pecado. Lo que él está diciendo es que no fue sino hasta que comprendió el propósito de la ley que pudo identificar su pecado dominante. Y aquí vamos a responder una de las múltiples posibilidades de cuál es el aguijón en la carne famoso del que habla el apóstol Pablo. Y es ese pecado dominante que él pudo identificar, que en Romanos 7:8 nos es revelado. Dice que él luchaba ¿con qué? Con la codicia. Ahora, antes él no había identificado esto, ya que los fariseos, como ya te lo expliqué, asociaban el pecado únicamente con acciones externas. Ellos creían que mientras que no lleváramos a cabo un acto de maldad, no era contado como pecado. Y esto pues les facilitaba la tarea de fiscalizar y vigilar quién estaba pecando y quién no estaba pecando. Por eso en el mensaje leímos que sin la ley bien parametrizada y definida, se convertía en un asunto de adivinación. Porque sin saber, como decía yo, tú estás pecando y en qué te basas para decir que estoy pecando. La ley por lo menos lo encasilló y dijo, estas son las formas de pecado. Pero no nos dimos cuenta, o pareciera que no se habían dado cuenta y que Pablo no se había dado cuenta sino hasta cierto momento en su vida, que el 10º mandamiento, no sé si estás familiarizado con los 10 mandamientos, pero los 9 mandamientos antes del 10º todos tienen que ver con actitudes y conductas, acciones. No matarás, no robarás, no, ¿sí? Pero de repente dice, no codiciarás. Y el 10º mandamiento pareciera que lo deja como diciendo, y acá les dejo este 10º, que es que no es que acabe aquí, sino que el 10º mandamiento, en la opinión de Pablo, en la mía y en la de muchos teólogos, es la raíz de los problemas de la humanidad. Porque si tú te pones a pensar, ¿por qué robo? Porque codicié. ¿Por qué maté? Porque codicié. ¿Por qué me acosté con la mujer del prójimo? Porque codicié. ¿Por qué idolatro dioses ajenos? Porque no me fue suficiente el mío y codicié a otros dioses. Entonces, la raíz de los pecados es la codicia. Y Pablo dice, me di cuenta que soy un codicioso. Qué tremendo que el fin de semana en Santiago hablamos acerca de la codicia. Pareciera que hay como una agenda divina que nos viene y nos habla en estéreo, porque nada de esto podría ser planeado. Planeado no nos sale, si lo planeáramos no nos sale. Dice, entonces Pablo presenta el pecado en términos de quebrantar reglas. Él pensaba en el pecado en términos de quebrantar reglas, pero pudo entender que la codicia es la raíz de todos los demás pecados. Lee esto que escribí. En esencia, codicia está relacionada con las actitudes internas y los problemas del corazón. Codiciar es estar descontento con lo que Dios nos ha dado. Incluye la envidia, la queja, la murmuración. La codicia es la idolatría de querer cosas que no nos pertenecen y tener amargura por no tenerlas. Codiciar es desear lo que no me pertenece, pero no solamente lo deseo, sino que estoy amargado porque no lo tengo. Y cuando uno codicia, eso significa que Dios no es esto me impactó, no es su satisfacción absoluta. Porque si Dios es mi plenitud y mi satisfacción, yo no tengo por qué andar codiciando nada. Si codicio es porque me siento vacío, si estoy vacío es porque Dios no me llena. Por eso Pablo luchaba tanto con el problema de la codicia. Por eso él le ponía, porque uno dice, mira, a mí me han preguntado personas, y no me quiero salir del tema, pero a mí me han preguntado, pastor, ¿usted cuál cree que es el pecado de Pablo? Porque no puede ser la codicia, como si, pues que la codicia, no puede ser la codicia, o sea, como que quieren que uno les diga, sí, Pablo era gay, o Pablo era marihuanero, o Pablo era, sí, no sé, pornógrafo, entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues era codicioso, ay, no, ¿en serio? Sí, codicioso, el peor pecado que puede tener el ser humano. El pecado que nos lleva a matar, el pecado que nos lleva a robar, el pecado que nos lleva a comportarnos de la forma en que nos comportamos, porque todos los problemas, raíz de todos los males es la codicia. El amor al dinero, ¿qué es ese amor obsesivo al dinero? Querer más, tener más, acumular, es un problema de codicia, no estoy satisfecho con lo que tengo, quiero más. Entonces Pablo está revelando su condición, está concluyendo que el problema no está en la ley, sino en su interior. Pablo al final lo que dice es, la ley no es mala, el problema está en mí. Y por eso se gasta medio capítulo para hablar de su problema.
Y entonces ahorita vamos a seguir desenredando esto, pero ahorita vamos a ver un poco algunas posturas teológicas frente a la lucha de Pablo con el pecado y vamos a entender por qué eso es importante para nosotros hoy. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo plantea una nueva pregunta, anticipando lo que podríamos estar concluyendo de lo que acabamos de leer, y es, entonces, esa ley que es buena es una asesina. Entonces esa ley que es buena es una asesina. Y la respuesta, como siempre nos la plantea Pablo, es en ninguna manera. De hecho, fue el pecado el que me mató, no fue la ley, fue el pecado. El pecado es un asesino que usó la ley como arma. La ley fue solo el arma que utilizó el pecado para asesinarnos, mas no hace de la ley en sí algo malo. Y empieza ahora sí entonces el tema central del mensaje, o lo que le dio título a nuestro mensaje, a describir Pablo a partir del versículo 14, después de haber puesto el fundamento, que si quieres lo recapitulamos rápidamente. El propósito de la ley era definir el concepto de pecado, revelar la condición real de pecado de nuestros corazones, mostrar nuestra incapacidad de cumplirla y nuestra necesidad de un Salvador, en este caso Jesucristo, y habiendo tenido eso bien acotado y bien definido, entonces Pablo pasa a presentarnos su lucha personal y su lucha individual con el pecado, donde introduce su propio pecado y se expone al mismo, como por gracia de Dios, creo yo, me ha guiado a hacerlo a mí sistemáticamente también en muchas de nuestras reuniones dominicales para seguir el ejemplo del fundamento puesto por los apóstoles, y es enseñamos desde nuestra propia realidad y no condenamos a partir de la realidad de los demás. Y el apóstol Pablo entonces nos muestra su problema. Él dice, yo soy un codicioso, la ley me mostró que soy un codicioso, la ley me mostró que no se trata, yo puedo ser muy bueno guardando las apariencias, pero dentro de mi corazón lucho y sufro constantemente con la codicia. Y entonces te voy a leer todo lo que resta del texto rápidamente y lo desarrollamos. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, importantísimo, según el hombre interior, ahorita hablaremos de eso, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todo el capítulo 7, lo que queda, lo que acabamos de leer, trata de esa lucha personal que Pablo está teniendo con el pecado. Ahora, muchos estudiosos piensan que Pablo está hablando de su vida pasada. Dicen, no, hay que entender que Romanos capítulo 7, Pablo entró como en un lapsus y empezó a tener unos recuerdos de cómo era su vida antes de ser cristiano y empezó a describir cómo era su vida. Y esta lucha de Pablo en Romanos capítulo 7 es una lucha del Pablo inconverso. Él está escribiendo como cuando él estaba inconverso. Entonces no pueden, este no es el apóstol, dicen, este no es el apóstol Pablo, este es Saulo de Tarso, el asesino, el sicario, el que mataba a los cristianos, el fariseo. Ese fariseo tenía estas luchas en su interior, pero cuando recibió a Cristo él dejó de tener esas luchas. Eso es lo que dice una muy buena parte
Casi 50% de las posturas teológicas dicen eso. Y especialmente les aterra frases como, mas yo soy carnal vendido al pecado, un apóstol. El apóstol que escribió el 48.7% del Nuevo Testamento, es decir, que definió nuestra doctrina, dice que es un carnal vendido al pecado. ¿O les parece exagerada su confesión sobre la tendencia a pecar regularmente? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es imposible que un apóstol hable de esa manera. No. Los apóstoles no pecan, son perfectos y son irreprensibles. Pero la realidad es que más bien irreprensible era el Pablo fariseo que cuando se presenta en sus credenciales dice en cuanto a la ley, irreprensible, pero ahorita está diciendo lo que quiero no puedo, sino lo que no quiero eso hago. Entonces vamos a desenredar esto y permíteme entonces presentarte 5 puntos dentro de un solo argumento por el que yo creo y estoy absolutamente convencido de que el que nos escribe es el apóstol Pablo después de un encuentro con Jesucristo y que su lucha no es pasada, sino era una lucha presente. ¿Quieren ese argumento sólido? Sí, listo, vamos. Entonces dice así, es que están como muy serios, entonces hay un cambio evidente en los tiempos verbales de la narrativa, es lo primero. Si lo notaron, de Romanos 7, 7 al 13, todo es pasado. Pero de Romanos 7:14 en adelante todo es presente. Hay un cambio inmediato en la narrativa, todos los tiempos verbales cambian. Pablo está hablando en tiempo pasado del 7 al 13, pero del 7:14 en adelante habla en un tiempo presente. Podemos concluir entonces que Pablo está hablando de su ahora. Es inmediato, tú lo puedes ver en tu Biblia. Inmediatamente empieza a hablar porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago, así que lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es mala. Todo el tiempo está hablando en tiempo presente, antes estaba hablando en tiempo pasado, la narrativa cambió, fue muy intencional en cambiar los tiempos verbales, luego hubo un cambio no solo de tiempos verbales, sino de situación, y cambia dramáticamente la situación porque ahora antes estaba hablando del pecado que lo mató. Si tú miras, él está hablando de un pasado, un pecado que me mató, que me mostró, pero ahorita está hablando de una situación presente y constante, una lucha en la que tiene que vivir, pero que no está dispuesto a rendirse. Esto es lo bonito del apóstol Pablo. Él dice, esta es una lucha constante, pero no me voy a rendir. Además de eso, dice que se deleita en la ley de Dios. Lo leímos aquí en el 22, dice, porque según el hombre interior, me deleito, tiempo presente, en la ley de Dios. Es improbable que un Pablo inconverso se deleitara en la ley de Dios porque ninguna persona sin Cristo se puede deleitar en la ley de Dios, es imposible. Entonces, si fuera un Pablo antes de conocer a Cristo, no cabe esta idea de que se deleitaba en ese tiempo en la ley de Dios. Sin Cristo es imposible hacerlo. Y Pablo, además de eso, reconoce en el 18 categóricamente que él es un pecador perdido. Un inconverso no reconoce, un fariseo no reconoce que es un pecador perdido. Entonces es improbable desde todo punto de vista que este Pablo que está manifestando esta lucha estuviera hablando de una lucha pasada que ya superó desde que conoció a Cristo, sino está hablando de una lucha presente, constante, real, diaria y que lo iba a acompañar hasta la muerte porque no había otra manera de que fuera diferente. Ahora, si quieres un argumento más, te lo doy, y es que todos, si somos honestos, al leer estos pasajes podemos identificarnos con la lucha interna de Pablo. Si la lucha de Pablo fuera de un no creyente, y todos tenemos esta lucha, eso quiere decir que todos somos no creyentes. Y yo no creo que nosotros seamos no creyentes, creemos que somos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, salvos por gracia, llenos del Espíritu Santo, pero que aún así leemos eso y sentimos como un fresquito y decimos, no soy el único, a mí no es al único el que me pasa, ¿ya? Si somos honestos, esa es nuestra realidad. Entonces, esa evidencia, toda esta que acabo de presentar, creo que es contundente para que tengamos un entendimiento integral de que lo que Pablo está viviendo no es de un Pablo inconverso, sino de un Pablo
totalmente convertido al cristianismo, lleno del Espíritu Santo, habiendo sido bautizado y un apóstol de Dios que enfrentaba en tiempo presente las luchas que cada uno de nosotros también enfrenta. 3 veces ley, la palabra ley aparece, no 3 veces, aparece muchas más veces entre el 14 y el 25, pero hay 3 conceptos de ley. La palabra ley aparece muchas veces y confunde, y hay personas que se confunden al leer Romanos 7, porque Romanos 7 habla de la ley de Dios, la ley de la carne, la ley de la mente. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Ahora le metió más leyes. No, son cosas absolutamente distintas y necesito entonces tratar los 3 tipos de leyes que aparecen en este pasaje. La primera el tipo de ley de la que habla en Romanos 7, 14, 16, 22 y 25. 14 dice que la ley es espiritual, el 16 dice la ley es buena, en el 22 dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y en el 25 dice la ley de Dios nuevamente. Esa es la ley de Dios, es la ley que conocemos, los 10 mandamientos, y si quieres los 613 o más mandamientos de la ley judía que están en el Pentateuco, específicamente en Levítico y Deuteronomio, que constituían las leyes civiles, las leyes morales y las leyes ceremoniales del pueblo judío, todas resumidas y condensadas en los 10 mandamientos y todas a su vez resumidas y condensadas en el gran mandamiento que lo dio Jesús, pero que también está explícito en el libro de Deuteronomio dado directamente por Moisés como el gran mandamiento, que es el amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y a eso se refiere Pablo cuando habla de esta ley. Entonces, cuando habla de ley de Dios en este contexto es esa ley, pero luego habla de otra ley que es la que refiere en el versículo 21, dice: así queriendo yo hacer bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esto no es esa ley, sino esto es un principio. Lo que Pablo está diciendo es, hay un principio general que yo he descubierto y es este, que entre uno más trata de hacer el bien, más se manifiesta el mal. No sé si podemos estar de acuerdo con Pablo, yo sí. Entre más uno quiere hacer el bien, más se manifiesta el mal. Es como un pulso contra el pecado que está dentro de nosotros. Y luego en 23 y 25 él hace referencia a una ley que es la ley del pecado. En este caso se está refiriendo a una fuerza o a un poder. Entonces fíjese que hay ley como la ley de Dios, los parámetros dados por Dios. Está la ley como un principio general que opera en nuestras vidas, y está la ley como una fuerza o un poder que es la ley del pecado, que esto es muy importante. No es la influencia gobernante del corazón de Pablo, pero está dentro de él y le hace constante guerra contra sus profundos, reales e íntimos deseos de santidad. Entonces Pablo está diciendo, hay una ley de Dios, yo tengo unos deseos de cumplirla, pero aparece una fuerza dentro de mí que me dice no la cumplas, y entonces me encuentro en una disyuntiva o en una situación compleja donde un principio general empieza a operar, y es que entre más yo quiero cumplir esta ley, más se pone fuerte esta otra y me encuentro en una guerra, y ahí están las 3 leyes, ¿ya? La ley de Dios, el principio de que entre más quiero hacer el bien, más fuerza tiene el mal, y esa fuerza de mal que está dentro de cada uno de nosotros, que él la llama la ley del pecado. Y en la última parte, Pablo nos presenta lo que yo llamaría el yo verdadero. ¿Cuál es el yo verdadero? Póngase de acuerdo. El que quiere cumplir la ley o el que no quiere cumplirla, y ahí se pelean unos con otros. Y entonces hay un yo verdadero, y yo creo que todos nosotros tenemos que identificar y encontrar y entender cuál es ese yo verdadero que habita en nuestros corazones. Del 14 al 20 y del 22 al 23, Pablo se centra en esa lucha interna que todos experimentamos, y creo que aquí todos podremos estar de acuerdo con esto, y es que desde que conocimos a Jesús y nos convertimos, estamos de acuerdo con la ley, la entendemos como algo espiritual, hay un deseo de guardarla, podemos estar de acuerdo con que es buena, pero nada de eso era posible
antes de que fuéramos cristianos. Es decir, alguien que no es cristiano no necesariamente cree que la ley es espiritual, no necesariamente cree que tengamos que guardarla, no necesariamente está de acuerdo con ella. Y luego menciona un término en el que dice hay un hombre interior. Y esto es como decir, hay algo dentro de mí que es mi verdadero ser que está dentro de mí, mi verdadero yo. Pero por la lucha que enfrenta, pareciera que hubiera múltiples yos dentro de Pablo. O sea, que está el yo verdadero, pero que hay una cantidad de yos que lo que quieren es desenfocarme y quieren llevarme a ir en contra de esos deseos genuinos de mi ser verdadero, de mi esencia o de mi verdadero ser. Y la pregunta que deberíamos hacernos, o las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿tengo deseos contradictorios? Porque esto del yo verdadero, esto de comprender que hay un ser interior, que hay un verdadero yo dentro de mí, que se habla de la naturaleza pecaminosa y de la naturaleza o del hombre espiritual, nos ayuda a entender este conflicto. La pregunta es, ¿tienes deseos contradictorios? ¿Será que tengo múltiples yos? ¿Será que me pasa como Pablo por la mañana, yo quiero hacer esto pero no lo hago, pero después quiero hacer esto, no puedo? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el de verdad, verdad? ¿Qué es lo que en el interior de mi ser más deseo? ¿Cuál es ese deseo más profundo de tu ser? ¿O cuál es el deseo gobernante en tu interior? El primario, el que tú dices, mi mayor deseo es agradarte, Señor, mi mayor deseo es cumplir tu ley, mi mayor deseo es pecar. Estoy aquí como contenido. ¿Cuál es el yo verdadero? ¿Cuál es el yo de verdad? Y yo creo que para cualquier cristiano la respuesta debería ser clara. El tema es que aunque respondamos las preguntas con claridad, los conflictos no dejan de existir. O sea, yo puedo tener claro, no. Mi yo verdadero es el hombre espiritual. Mi yo verdadero es mi deseo gobernante es cumplir la ley de Dios. Pero yo puedo tener eso muy claro aquí, pero hay algo dentro de mí que me jala a hacer lo contrario. La ley de Dios debería ser, creo yo, nuestro deleite más íntimo y secreto, pero hay una fuerza de rebelión en nuestro interior que nos lleva a no cumplir nuestros deseos más profundos. Y esa rebelión no viene de nuestro verdadero yo, sino del pecado y la maldad que habita en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7, del 20 al 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está. O sea, mira las luchas que tenía Pablo. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Solo puedo concluir que hay algo dentro de mí que no me deja. Hoy en día lo hubieran diagnosticado loco, bipolar, esquizofrénico, algo hubieran dicho Pablo, pero no, era una lucha real, una lucha que todos tenemos todos los días y somos honestos. Y es un deseo profundo de agradar a Dios, pero algo que nos jala a veces y no nos deja hacerlo. Es una lucha real y constante, porque como cristianos estamos en una lucha constante entre nuestros deseos más profundos y los deseos del pecado. Esos deseos vienen de un pecado que mora en nosotros como parte de nuestra naturaleza de pecado, la cual, como vimos en los anteriores estudios, ya no nos gobierna, pero sí está constantemente deseando retomar el control. Ya no es la fuerza dominante, pero hay unos deseos todavía allí. Y el resumen de este planteamiento de Pablo es que así como un incrédulo no puede cumplir la ley, porque eso quedó claro, un cristiano tampoco puede. Yo creo que Romanos 7 está puesto ahí con el único fin de que nosotros lleguemos a la conclusión de que en últimas ninguno de nosotros, con Cristo o sin Cristo, puede cumplir la ley. Claro, hoy me identifico con esa ley, hoy tengo un profundo deseo de guardarla, pero estoy incapacitado para hacerlo a la perfección. No puedo hacerlo
a la perfección. Por eso hay dos propósitos, creo yo, ya entrando en la parte final de esta carta o esta parte de la carta de Pablo a los romanos, y es darnos consuelo, pero también traer advertencia. Consuelo y advertencia. ¿Por qué consuelo y advertencia? Bueno, lo primero que yo creo es que Pablo nos está advirtiendo o diciendo que nadie avanza en la vida cristiana tanto como para superar su pecado y vencer por completo los deseos pecaminosos. No sé por qué, pero con el tiempo, las personas que llevamos mucho tiempo en el cristianismo empezamos a creer que tenemos una superioridad moral sobre los demás. Y creemos que porque yo ya llevo más tiempo, me sé más la palabra, predico, sé cuáles son las disciplinas espirituales, me sé algunos versículos, soy moralmente superior y no necesito tanto la gracia de Dios como lo necesita uno que acaba de entrar por la puerta. O sea, de alguna manera, realmente nosotros creemos que el que viene por primera vez el domingo, que nunca asistía a una iglesia, necesita la gracia más que nosotros. Y Pablo está diciendo, no han entendido nada. El que nunca recibió a Cristo y el que recibió a Cristo, ambos están igualmente incapacitados para cumplir la ley. Porque esto nunca, con Cristo o sin Cristo, se ha tratado de cumplir la ley porque nadie puede cumplirla. Entonces la realidad es que la madurez no es inmunidad al pecado. Un cristiano maduro no es inmune al pecado, como nos han querido creer, enseñar, que si tú eres maduro espiritualmente, tú ya no deberías estar luchando con eso, todavía estás luchando con eso, tú no eres maduro. No, todo lo contrario, vas a luchar hasta que te mueras. Un cristiano maduro no es el que ya no lucha, es el que conoce la lucha, es el que se anticipa a la lucha, es el que ya ha luchado tanto con eso que ya sabe, mañana voy a tener este problema, en un momentico me va a venir a... Uno ya sabe, porque conoce su pecado, porque conoce sus concupiscencias, porque conoce las artimañas del diablo y porque entendió que esto no se trata de vencer el pecado, sino se trata de ser más astuto y hacerle el quite para que no me haga zancadilla, porque el pecado me quiere hacer zancadilla. Entonces no se trata de inmunidad al pecado, sino conciencia permanente de pecado. ¿Quién es un cristiano maduro? Gracias, ten piedad, sé propicio a mi pecador. Ese es un cristiano maduro. Un cristiano maduro, gracias, porque yo ya no soy como este. Entonces, como cristianos, ¿cómo nos comportamos? Cuando vemos a alguien que no es como nosotros, ese man sí, ojalá reciba al Señor hoy. No, ojalá tú lo recibas hoy, porque a Jesús hay que recibirlo todos los días. Todos los días tenemos que decir, Señor, gracias porque tú estás aquí, porque hoy pequé, porque ayer pequé, porque esta mañana pequé. Entonces, las palabras del mismo Pablo, pero ya no a Roma, sino a Corinto, son: el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si tú creíste que ya estás firme, viejo, pilas porque te vas a caer. Ojo, la advertencia de Pablo es clara. Cristianos, no crean que ya se la saben todas. Cristianos, no crean que son mejores que los demás. Cristianos, no crean que vencieron y que ganaron la lucha contra el pecado. Nadie la puede ganar. Nadie. Y lo que quiere decir Pablo es, nadie avanza tanto como para tener que dejar luchar con el pecado. O sea, si en algún momento tu idea de ser un cristiano maduro es que nunca vas a llegar a un punto en el que ya, o sea, si no luchas es porque estás viejo y cansado, pero no es por más. ¿De verdad? Pero no es porque seas muy maduro espiritualmente. Esta lucha nos acompañará el resto de nuestras vidas y tenemos la gracia de Dios que nos fortalece. Asimismo, viene el consuelo. Lo primero es una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No te creas que vas a llegar a ser tan machito y tan maduro como para nunca tener esta lucha, porque la vas a tener siempre. Y segundo, es un consuelo. Un consuelo que nos dice, oye, aún el mayor de los apóstoles, el que humildemente decía, yo como un abortivo, ¿sí? Pero que en otras palabras dijo, porque yo he hecho mucho más que todos estos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice Pablo. Pero el mayor de todos los apóstoles luchó con el pecado. Esto evita que caigamos en condenación y culpa y más bien nos anima a seguir luchando, o por lo menos eso hace en mí. O sea, por lo menos entender que Pablo tuvo esas luchas, a mí no me lleva a decir, yo puedo hacer lo que quiera, sino puedo seguir luchando.
hay esperanza. Si Él luchó, no me voy a sentir condenado, no me voy a sentir culpado, porque acuérdate que el enemigo trae condenación, culpa y vergüenza. Esas son las tres cosas que trae el enemigo y el corazón, porque engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17 dice, ¿quién lo conocerá? Pero el Espíritu Santo trae convicción, justicia y juicio. Son cosas diferentes. Culpa, vergüenza, condenación del diablo y del corazón. Justicia, juicio y convicción. Eso trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Es diferente sentir convicción de pecado a condenación de pecado. Convicción es, esto no está bien, tengo que cambiar. Condenación es, soy un miserable, yo no voy a ir ni a la iglesia. Eso es condenación. Convicción es, esto está muy mal, lo tengo que cambiar, pero voy para la iglesia. Pero es que usted es el que predica hoy, pastor, no importa, voy para la iglesia. Y termina Pablo con una conclusión. Termina Pablo con una conclusión que a mí me encanta la conclusión, y en últimas pues son dos cosas las que concluye Pablo después de toda esta narrativa, y no puede ser otra realmente distinta. La voy a leer en 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y él dice, yo soy un miserable, pero Dios no, perdóneme, lo es. Yo soy un miserable, pero Dios no lo es. Es lo que termina diciendo Pablo. O sea, en últimas todo es para mostrar, el miserable soy yo, Dios no es miserable. Y de eso se trata. Y gracias a Dios por medio de Jesucristo, quien nos perfecciona cada día. Amén. Él estaba convencido de su miseria, como tú y yo deberíamos estar convencidos de nuestra miseria, nuestra incapacidad de cumplir la ley, nuestra incapacidad de salvarnos, pero a la vez absolutamente convencidos de su perdón en Cristo. Si nosotros como cristianos podemos estar convencidos de mi miseria, pero convencidos de su perdón, creo que eso es todo lo que necesitamos para ser justificados. En esos dos versículos Pablo resume todo lo que nos ha dicho hasta ahora. Somos miserables porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos un Salvador, ese Salvador es Jesucristo, quien nos justifica gratuitamente por medio de la fe en Él.